Mi hermana dice que mi prometido es peligroso después de que explotó con mi sobrino, y ahora debo elegir entre mi familia o mi boda. Mi hermana me llamó una semana después de Acción de Gracias para decirme que mi prometido es un narcisista peligroso, que ya no es bienvenido en su casa, que no confía en él cerca de su bebé y que básicamente elegí al primer hombre que me quiso porque creo que me estoy quedando sin tiempo debido a mi enfermedad. Escuchar esas palabras de la persona que prácticamente me crió, de la mujer que ha sido más madre para mí que nuestra propia madre, me destrozó completamente. Me quedé sentada en el sofá después de colgar el teléfono tratando de procesar cómo una semana de visita familiar terminó destruyendo la relación más importante de mi vida aparte de mi compromiso. Mi hermana Adriana tiene 40 años y acaba de tener su primer bebé hace 7 meses. Yo tengo 32 años y estoy luchando contra insuficiencia renal crónica que me tiene atada a sesiones de diálisis 3 veces por semana. Mi prometido César tiene 28 años y fue diagnosticado con Aspergerita cuando era niño. Llevamos casi 4 años juntos y nos comprometimos hace 2 meses. Pensé que todo iba bien, pensé que finalmente había encontrado estabilidad en medio del caos que es mi vida médica, pero aparentemente estaba completamente equivocada. La llamada comenzó con Adriana diciéndome que necesitábamos hablar sobre cómo César manejó la situación con su bebé llorando en el auto. Me dijo que estaba furiosa porque César no pudo controlar sus emociones cuando mi sobrino lloraba, que su comportamiento la hizo sentirse insegura, que nunca se disculpó después del incidente y que francamente no cree que sea la persona adecuada para mí considerando cómo maneja el estrés. Intenté explicarle que César tiene dificultades reales con la regulación emocional debido a sus condiciones neurológicas, que los ruidos fuertes son uno de sus mayores desencadenantes y que realmente estaba tratando de mantener el control en una situación que lo estaba abrumando completamente. Pero Adriana no quería escuchar explicaciones. Me interrumpió para decir que tener un diagnóstico no es excusa para comportarse de manera inapropiada especialmente alrededor de un bebé indefenso, que como adulto de 28 años debería haber desarrollado mejores mecanismos de afrontamiento, que el hecho de que yo esté constantemente justificando su comportamiento es una señal de alerta enorme. Luego vino la parte que realmente me dejó sin palabras. Adriana dijo que ve signos claros de narcisismo en César, que le preocupa seriamente que esté en una relación peligrosa, que piensa que acepté casarme con él porque siento que me estoy quedando sin tiempo debido a mi enfermedad y simplemente elegí al primero que se ofreció a quedarse. Esas palabras me golpearon como un camión. ¿Cómo se atreve a reducir mi relación de casi 4 años a desesperación y mala toma de decisiones? César y yo comenzamos a salir a distancia hace 4 años, mantuvimos esa relación durante 2 años completos antes de mudarnos juntos, llevamos 1 año y medio viviendo juntos antes de comprometernos. Cuando me diagnosticaron con insuficiencia renal hace 1 año y medio le di a César la oportunidad de irse. Le dije explícitamente que entendía si esto era demasiado para él, que estar con alguien con una enfermedad crónica es una responsabilidad enorme y que no lo juzgaría si decidía que no podía manejarlo. Pero él se quedó. No solo se quedó, sino que se mudó al otro lado del país para estar conmigo. Se ofreció a donar su riñón, aunque al final no fue compatible. Se convirtió en mi compañero de cuidados durante la diálisis, aprendiendo todo sobre mi tratamiento. Maneja mi equipo médico mejor que algunos enfermeros profesionales. Me acompaña a cada cita médica sin importar cuánto tiempo tome. Trabaja desde casa específicamente para poder estar disponible cuando me siento mal. Y Adriana tiene el descaro de sugerir que solo estoy con él por desesperación. Le recordé todo esto a mi hermana durante la llamada. Le expliqué punto por punto todo lo que César ha hecho por mí desde mi diagnóstico. Pero ella simplemente respondió que eso no cambia el hecho de que su comportamiento durante Acción de Gracias fue inaceptable, que ser un buen cuidador no lo excusa de tener arrebatos emocionales peligrosos. Luego dejó caer la bomba final. Me dijo que ni César ni yo somos bienvenidos a ninguna reunión familiar que involucre a su bebé hasta nuevo aviso. Que necesita proteger a su hijo de personas que no pueden controlar sus emociones. Que como madre primeriza tiene que poner la seguridad de su bebé por encima de todo, incluyendo nuestra relación como hermanas. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Adriana prácticamente me crió después de que nuestra madre nos abandonara emocionalmente durante nuestra infancia. Ella tiene 8 años más que yo y siempre ha sido mi figura materna, mi protectora, mi mejor amiga. Y ahora me está diciendo que debo elegir entre mi prometido y mi familia. Déjenme explicarles qué pasó exactamente durante Acción de Gracias. Adriana, su esposo Raúl y su bebé de 7 meses vinieron a quedarse con nosotros durante una semana. Todo iba perfectamente bien hasta la última noche de su visita. Decidimos ir a ver un espectáculo de luces navideñas local porque Adriana realmente quería llevar al bebé para su primera temporada navideña. Yo acababa de hacerme diálisis ese mismo día, lo cual siempre me deja completamente agotada. Mi presión arterial baja peligrosamente después de las sesiones y me cuesta caminar sin marearme. Le dije a Adriana que no me sentía bien, pero insistió en que sería rápido. César ofreció manejar.
Todo comenzó durante el trayecto de 20 minutos al espectáculo de luces. Mi sobrino comenzó a llorar en el asiento trasero. No era un llanto suave, sino esos gritos agudos penetrantes que atraviesan tu cerebro. Adriana y Raúl estaban en el asiento trasero con él tratando de calmarlo, pero nada funcionaba. El bebé tiene un horario muy estricto de lactancia y aparentemente estábamos justo en su hora de alimentación, pero obviamente no podían amamantarlo mientras estábamos en el auto en movimiento. El llanto continuó y continuó. Yo estaba en el asiento del pasajero sintiéndome cada vez más mareada y enferma. Podía ver la tensión aumentando en el cuerpo de César mientras manejaba. Sus manos apretaban el volante con más fuerza, su mandíbula estaba tensa. Los ruidos fuertes son uno de los mayores desencadenantes de César debido a su Asperger. No es que simplemente le molesten como a cualquier persona. Su cerebro literalmente procesa los sonidos de manera diferente y los ruidos persistentes pueden causarle un dolor físico real. He visto esto antes cuando adoptamos nuestra cachorra y ladraba constantemente las primeras semanas. César tenía que usar audífonos con cancelación de ruido la mayor parte del tiempo porque los ladridos lo ponían en un estado de pánico casi inmediato. Lo mismo estaba pasando en el auto con el llanto del bebé. Podía ver su agitación aumentando minuto a minuto. Él estaba tratando con todas sus fuerzas de mantenerse calmado. No dijo nada durante los primeros 10 minutos del llanto. Luego, después de aproximadamente 15 minutos de llanto continuo e intenso, César gritó de repente, «¡Por Dios!», mientras el bebé chillaba particularmente fuerte. El auto se quedó en silencio absoluto después de esa explosión, excepto por el bebé que seguía llorando. Pero el silencio incómodo entre los adultos era ensordecedor. César inmediatamente se puso sus audífonos con cancelación de ruido, tratando de bloquear el sonido. Continuó manejando, pero podía ver que estaba abrumado. Su respiración era irregular. Intenté calmar la situación diciendo algo sobre cómo faltaba poco para llegar, pero nadie respondió. Cuando finalmente llegamos al espectáculo de luces, el bebé se había calmado un poco. Tomamos algunas fotos rápidas, pero yo me sentía cada vez peor físicamente. Mis piernas apenas me sostenían, la presión arterial baja me estaba causando visión borrosa y náuseas. Le dije a Adriana que necesitaba irme. Ella estaba visiblemente decepcionada, pero accedió a irnos temprano. Esto molestó a César aún más porque desde su perspectiva yo me había forzado a salir estando enferma solo para complacer a otros. Él siente muy protector sobre mi salud y le frustra cuando me presiono demasiado. El viaje de regreso fue peor. El bebé comenzó a llorar nuevamente, apenas arrancamos. Esta vez César inmediatamente se puso los audífonos con cancelación de ruido sin decir palabra, pero su conducción cambió. Empezó a manejar más rápido de lo normal, tomando curvas un poco más bruscas, claramente desesperado por llegar a casa. Cuando finalmente llegamos, César prácticamente salió del auto, cerró su puerta con más fuerza de la necesaria y entró directamente a la casa sin esperar a nadie más. Adriana y Raúl se fueron directamente a la habitación de huéspedes y cerraron la puerta. El resto de la noche fue silencio absoluto. Yo subí a encontrar a César, quien estaba completamente abrumado. Me tomó casi una hora ayudarlo a calmarse. A la mañana siguiente nos fuimos temprano. Pensé que después de unos días las cosas se calmarían, pero pasó una semana completa donde Adriana no respondió ninguno de mis mensajes. Y ahí es cuando finalmente me llamó con todas esas acusaciones. Por un lado, entiendo por qué Adriana está molesta. César tuvo un arrebato emocional frente a su bebé, gritó una obscenidad, condujo de manera más agresiva, cerró la puerta con fuerza, no se disculpó después. Desde la perspectiva de una madre primeriza protegiendo a su hijo, todo eso probablemente se ve aterrador. Pero, por otro lado, conozco a César de una manera que Adriana nunca lo conocerá. He vivido con él durante 1 año y medio. César nunca me ha gritado en casi 4 años juntos. Nunca me ha insultado. Nunca ha sido físicamente agresivo. Nunca ha hecho nada que me haga sentir insegura. Pero las palabras de Adriana sembraron dudas que no puedo sacudir completamente. También está el hecho innegable de que la regulación emocional de César ha sido un desafío constante en nuestra relación. A veces es agotador tener que manejar sus emociones además de las mías mientras estoy lidiando con una enfermedad crónica debilitante. Actualización 1. 3 días después decidí tener una conversación seria con César sobre lo que pasó. Le expliqué que Adriana me había llamado. Le conté sobre las acusaciones que hizo sobre él siendo narcisista y peligroso. Le dije que nos había prohibido a ambos de eventos familiares que involucren al bebé. Su primera reacción fue de incredulidad. Dijo que entendía que tuvo un mal momento, pero que llamarlo narcisista y peligroso le parecía una exageración dramática. Le pregunté directamente por qué no se disculpó después del incidente.
César se quedó callado por un largo momento antes de admitir que honestamente no se dio cuenta de que su comportamiento había sido tan perturbador para Adriana y Raúl. Dijo que desde su perspectiva estaba haciendo todo lo posible por mantener el control en una situación que lo estaba sobrepasando completamente. Pero luego agregó algo que me hizo pensar. Dijo que siente que siempre se espera que él sea perfecto en situaciones que son inherentemente imposibles para alguien con su neurología. Esa declaración me golpeó porque tiene un punto válido. Yo sé que los ruidos fuertes son un desencadenante importante para César. Sé que su cerebro procesa estímulos sensoriales de manera diferente. Entonces, ¿por qué lo puse en esa situación en primer lugar? Yo podría haber manejado el auto a pesar de sentirme mal, o podríamos haber tomado 2 autos separados, o simplemente podría haber sido más firme en decir no cuando Adriana sugirió el viaje. En lugar de eso, dejé que César se pusiera en una posición donde inevitablemente iba a luchar, y luego tanto Adriana como yo lo juzgamos por no manejarla perfectamente. Pero, por otro lado, tener Aspergerita no es una excusa para comportamiento inapropiado. Es una explicación, pero no lo absuelve de responsabilidad. César es un adulto de 28 años que ha tenido toda su vida para desarrollar estrategias de afrontamiento para sus desafíos neurológicos. Debería saber en este punto que cuando está llegando a un punto de sobrecarga necesita comunicarlo claramente en lugar de dejar que se acumule hasta que explota. Le dije todo esto a César durante nuestra conversación. Traté de explicarle que entiendo que estaba en una situación difícil, pero que su respuesta fue inapropiada. Que necesita desarrollar mejores formas de comunicar cuando está llegando a su límite antes de que resulte en una explosión. Que su impacto en otros importa incluso cuando su intención no era causar daño. César se puso emocional en este punto. Empezó a llorar, lo cual no es inusual para él cuando está procesando críticas. Dijo que se siente terrible por haber asustado a Adriana y Raúl, que nunca quiso hacer que se sintieran inseguros, que entiende por qué están molestos. Entonces le pregunté si estaría dispuesto a disculparse directamente con ellos. Su respuesta me sorprendió. Dijo que absolutamente quería disculparse, pero que tenía miedo de que cualquier cosa que dijera en este punto solo empeoraría las cosas. Que sentía que Adriana ya había decidido que él era un monstruo y que nada de lo que dijera cambiaría su opinión. Desafortunadamente, resultó que tenía razón sobre eso. Llamé a Adriana al día siguiente para preguntarle si estaría dispuesta a escuchar una disculpa de César. Su respuesta fue un no rotundo. Dijo que no está interesada en sus disculpas porque las palabras son baratas. Que lo que importa son las acciones y sus acciones mostraron su verdadero carácter. Dijo que alguien que realmente se preocupara por cómo su comportamiento afectó a otros habría buscado disculparse inmediatamente, no una semana después, cuando su novia lo presiona para hacerlo. Intenté explicarle que César genuinamente no se dio cuenta de cuán perturbador fue su comportamiento en el momento y que esa es parte de cómo funciona su cerebro. Pero Adriana me interrumpió para decir que estoy haciendo exactamente lo que ella temía que haría. Que estoy haciendo excusas por comportamiento inaceptable. Que estoy tan metida en esta relación que no puedo ver objetivamente lo problemática que es. Esa conversación terminó mal. Lloré durante horas después de esa llamada. Llamé a mi mejor amiga Claudia para desahogarme. Ella ha estado en mi vida desde la universidad y conoce tanto a César como a Adriana bastante bien. Esperaba que ella fuera neutral o al menos comprensiva. Pero me sorprendió cuando dijo que podía entender de dónde venía Adriana. Claudia dijo que aunque César es generalmente una buena persona, ha notado a lo largo de los años que tiene dificultades significativas con la regulación emocional. Que ha presenciado varios momentos donde él ha tenido reacciones que parecían desproporcionadas a la situación. Que siempre me ve haciendo trabajo emocional extra para manejar sus estados de ánimo, además de manejar mi propia enfermedad crónica. Escuchar esto de Claudia me sacudió porque es alguien cuya opinión respeto enormemente. Si ella también está viendo señales de alerta, ¿eso significa algo? Le pregunté directamente si pensaba que debería terminar mi compromiso. Ella se tomó un largo momento antes de responder. Finalmente, dijo que solo yo puedo tomar esa decisión, pero que debería preguntarme honestamente si estoy feliz en esta relación la mayor parte del tiempo o si estoy constantemente caminando en cáscaras de huevo tratando de evitar desencadenar una respuesta emocional de César. Esa pregunta se quedó conmigo porque no tengo una respuesta clara. Mientras tanto, César ha estado haciendo su propio trabajo de procesamiento. Me dijo que habló con su antiguo terapeuta por teléfono y tuvo una sesión larga discutiendo lo que pasó. Su terapeuta aparentemente le dijo algunas cosas difíciles de escuchar sobre su responsabilidad de comunicar sus límites antes de que se sobreestimule. Sobre cómo su historial de evitar conflicto hasta que explota está perjudicando sus relaciones. César me contó todo esto con lágrimas en los ojos diciendo que se siente como un fracaso. Que odia que su cerebro funcione de esta manera. Le recordé que no necesita ser normal, solo necesita ser responsable de cómo su neurología afecta a otros. Que amo quién es,
pero que también necesito poder confiar en que puede manejar situaciones difíciles sin explotar. César dijo que quiere hacer algo más que solo disculparse verbalmente. Quiere mostrarle a Adriana y al resto de mi familia a través de acciones sostenidas que está comprometido a mejorar. Me sorprendió con su respuesta. Dijo que quiere escribirle una carta a Adriana no pidiendo perdón porque entiende que ella no está lista para eso, sino explicando su perspectiva de lo que pasó, reconociendo el impacto de su comportamiento, y describiendo los pasos concretos que está tomando para asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Dijo que también quiere enviarle actualizaciones mensuales sobre su progreso en terapia para que pueda ver que está tomando esto en serio. La carta era increíblemente vulnerable y honesta. Reconocía completamente su responsabilidad por lo que pasó sin hacer excusas. Explicaba su Aspergerita de una manera que educaba sin pedir lástima. Describía específicamente cómo planea trabajar en sus desencadenantes sensoriales y regulación emocional. E incluía una disculpa genuina no solo por el incidente, sino por no disculparse inmediatamente después. 2 días después, Adriana me llamó furiosa. Había recibido la carta de César y no la recibió bien para nada. Dijo que era manipuladora, que él estaba tratando de hacerse la víctima con sus explicaciones sobre su neurología, que enviarle actualizaciones mensuales sin su consentimiento era acoso. Estaba tan enojada que apenas podía dejarme hablar. Le dije que César genuinamente estaba tratando de hacer lo correcto, que entendía que ella no quería su disculpa, pero que él necesitaba expresarla de todas formas. Adriana dijo que eso solo probaba su punto sobre el narcisismo de César. Que una persona verdaderamente arrepentida respetaría sus límites en lugar de forzar el contacto con una carta no solicitada. Honestamente, no supe qué decir a eso porque podía ver su punto incluso mientras entendía las intenciones de César. Actualización 2. Ha sido un mes desde mi última actualización y la situación ha evolucionado de maneras que no anticipé. Resultó que Adriana había estado hablando con nuestra prima Leticia, quien es como una hermana para ambas. Leticia me llamó aproximadamente una semana después diciendo que necesitábamos hablar. Aparentemente Adriana le había contado toda la historia sobre el incidente de Acción de Gracias y sobre su decisión de cortarnos de eventos familiares, pero Leticia tenía una perspectiva muy diferente sobre toda la situación. Leticia me dijo que aunque entendía las preocupaciones de Adriana como madre primeriza, pensaba que estaba siendo excesivamente dramática sobre lo que realmente pasó. Leticia tiene 3 hijos propios y ha estado en innumerables situaciones donde bebés llorando han probado la paciencia de todos los adultos en la habitación. Dijo que el arrebato de César, mientras ciertamente no fue ideal, tampoco fue tan severo como Adriana lo estaba pintando. Me preguntó directamente si César alguna vez había mostrado signos de ser peligroso o abusivo en nuestra relación. Le dije honestamente que no. Leticia dijo que eso es lo que pensaba y que quería que supiera que ella no estaba de acuerdo con la decisión de Adriana de exiliarnos completamente. Dijo que todavía quería que César y yo asistiéramos a eventos familiares que ella organizara. Eso creó una división interesante en mi familia. Leticia comenzó a organizar reuniones familiares separadas que incluían a César y a mí, pero excluían a Adriana y su familia. Se sentía extraño y triste estar en reuniones familiares sin mi hermana, pero también era un alivio ver que no toda mi familia pensaba que César era un monstruo. Mis tíos y tías que asistieron a estos eventos fueron amables con César, algunos incluso se acercaron a él para decirle que entendían que todos tienen momentos difíciles y que no lo juzgaban por un incidente. Puedo ver que eso significaba mucho para César, quien había estado cargando tanta culpa y vergüenza sobre toda la situación. Pero al mismo tiempo esta división familiar me rompía el corazón. Nunca quise ser la razón por la que mi familia se fracturara en facciones. Mientras tanto, César comenzó terapia formal con un terapeuta especializado en autismo y regulación emocional. Ha estado yendo 2 veces por semana, lo cual es mucho más frecuente de lo que inicialmente planeaba, pero dice que necesita la estructura intensiva. Me cuenta después de cada sesión sobre lo que discutieron y puedo ver que está haciendo trabajo real. Su terapeuta le está enseñando técnicas específicas para reconocer cuando está llegando a sobrecarga sensorial antes de que resulte en un arrebato. También están trabajando en comunicación asertiva para que pueda expresar sus necesidades y límites en el momento en lugar de tratar de aguantar hasta que sea demasiado tarde. He notado cambios genuinos en su comportamiento incluso en este corto tiempo. La semana pasada nuestra perra empezó a ladrar incesantemente porque vio una ardilla afuera y César inmediatamente me dijo, necesito ponerme mis audífonos porque esto me está sobrepasando, en lugar de tratar de aguantarlo hasta que explotara. Eso es exactamente el tipo de comunicación que necesitamos. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente complicadas. Hace 2 semanas tuve una crisis médica bastante seria. Mi presión arterial bajó peligrosamente durante una sesión de diálisis y me desmayé en la clínica. César estaba conmigo como siempre porque es mi compañero de cuidados y presenció todo. El personal médico actuó rápidamente y me estabilizaron, pero tuvieron que llamar una ambulancia para llevarme al hospital para observación adicional.
César estaba absolutamente aterrado. Me dijo después que ver cómo me desvanecía y no poder hacer nada para ayudar fue una de las experiencias más traumáticas de su vida. Me acompañó en la ambulancia, se quedó en el hospital conmigo durante 18 horas seguidas sin dormir, manejó todas las comunicaciones con mi equipo médico, llamó a mi trabajo para informarles que estaría ausente, coordinó el cuidado de nuestras mascotas, hizo literalmente todo mientras yo estaba incapacitada. Lo que hizo esto significativo es que mi familia obviamente se enteró de mi hospitalización. Leticia fue quien les dijo a todos. Adriana me llamó cuando todavía estaba en el hospital sonando genuinamente asustada y preguntando si estaba bien. Le dije que sí y que César había manejado todo perfectamente. Hubo un silencio largo en la línea antes de que admitiera que se sentía terrible por no haber estado ahí para mí. Le dije que no era su culpa porque ella no sabía qué iba a pasar y porque técnicamente ella había elegido no estar en mi vida mientras yo estuviera con César. Eso salió más cortante de lo que pretendía, pero era la verdad. Adriana empezó a llorar en el teléfono diciendo que nunca quiso que llegáramos a este punto, que me extrañaba terriblemente, que su bebé acababa de cumplir 8 meses y estaba alcanzando hitos que quería compartir conmigo, que toda esta situación se sentía estúpida e innecesaria cuando enfrentaba el recordatorio de que tengo una condición médica seria y potencialmente mortal. Le pregunté directamente qué necesitaba de César para que pudiera confiar en él nuevamente. Adriana dijo que honestamente no sabía, que su miedo no era completamente racional en este punto, pero que no podía sacudirlo, que cada vez que imaginaba a César cerca de su bebé sentía pánico. Le pregunté si estaría dispuesta a hablar con alguien sobre este miedo, tal vez un terapeuta que pudiera ayudarla a procesar si sus preocupaciones eran proporcionales a la amenaza real. Adriana admitió que probablemente necesitaba terapia porque ser madre primeriza había sacado muchos miedos irracionales que no sabía que tenía. Dijo que consideraría buscarlo. 2 días después de salir del hospital recibí un mensaje de Raúl, el esposo de Adriana, diciendo que quería hablar conmigo sin que Adriana lo supiera. Nos encontramos para café al día siguiente y me dijo algo que me sorprendió completamente. Raúl admitió que había estado alentando a Adriana a reconsiderar su posición sobre César. Dijo que desde su perspectiva como alguien que estuvo en ese auto durante el incidente, sí fue incómodo, pero no se sintió peligroso. Dijo que César claramente estaba luchando, pero también claramente estaba tratando de mantener control. Que el único arrebato verbal fue una sola frase de frustración, lo cual le parecía bastante moderado dadas las circunstancias. Me dijo que Adriana ha estado luchando mucho con ansiedad postparto, que está afectando cómo procesa amenazas percibidas a su bebé. Que su terapeuta de maternidad ha sugerido que su miedo a César podría estar amplificado por su estado mental general en lugar de basarse en evaluación objetiva de peligro real. Raúl dijo que ha estado tratando de ayudar a Adriana a ver que está bien proteger a su bebé, pero que también necesita ser capaz de distinguir entre precaución razonable y miedo irracional. Dijo que él personalmente no tiene problema con que César esté cerca de su hijo, especialmente ahora que está en terapia intensiva trabajando en sus desencadenantes. Me dijo que había estado leyendo las actualizaciones mensuales que César envía, aunque Adriana se niega a abrirlas. Dijo que puede ver progreso real y compromiso genuino de mejorar. Le pregunté a Raúl si pensaba que había alguna posibilidad de reconciliación. Él dijo que creía que sí, pero que necesitaría tiempo y probablemente alguna mediación profesional. Sugirió que tal vez podríamos hacer terapia familiar con un mediador neutral que pudiera ayudar a Adriana a expresar sus miedos y a César a demostrar su confiabilidad en un entorno controlado. Llevé esta idea a César, quien estuvo inmediatamente de acuerdo con intentar terapia familiar. Dijo que haría literalmente cualquier cosa para arreglar esto. Contacté a Adriana para proponerle la idea y sorprendentemente ella dijo que sí. Creo que mi crisis médica la asustó lo suficiente como para hacerla darse cuenta de que no quiere pasar potencialmente años alejada de mí. Actualización 3. Nuestra sesión de terapia familiar pasó hace 3 días y fue una de las experiencias más emocionalmente intensas de mi vida. La terapeuta, que llamaré doctora Roxana, comenzó pidiéndonos a cada uno que describiéramos desde nuestra perspectiva qué pasó durante el incidente de Acción de Gracias sin interrupciones. César fue primero y me sorprendió con su nivel de vulnerabilidad. Describió exactamente cómo se sintió la sobrecarga sensorial en su cuerpo, como el llanto del bebé no era solo molesto sino físicamente doloroso, de una manera que pocas personas neurotípicas entienden. Cómo trató con todas sus fuerzas de mantenerse calmado porque sabía lo importante que era la visita familiar. Cómo su arrebato verbal fue el punto donde su capacidad de contención finalmente cedió. Cómo inmediatamente después se sintió terrible, pero estaba tan abrumado que no pudo procesar que necesitaba disculparse hasta días después. Luego fue el turno de Adriana. Ella describió el incidente desde su perspectiva como nueva madre, protegiendo a su bebé vulnerable. Habló sobre cómo el cambio en la conducción de César la asustó porque sintió que estábamos físicamente inseguros. Cómo interpretó su silencio tenso como ira reprimida que podría explotar en violencia. Cómo la forma en que cerró la puerta del auto le recordó a nuestro padre,
quien era emocionalmente volátil cuando éramos niñas. Ese último detalle fue una revelación para mí. Nunca había conectado los miedos de Adriana sobre César con nuestro trauma infantil compartido de tener un padre emocionalmente impredecible. Pero tan pronto como lo dijo todo hizo clic. Adriana no solo estaba reaccionando a César, estaba reaccionando a décadas de miedo almacenado sobre hombres con emociones desreguladas. La doctora Roxana hizo algo realmente inteligente. Le pidió a Adriana que describiera específicamente qué comportamientos de César durante el incidente reflejaban a nuestro padre. Adriana empezó a enumerarlos, pero conforme hablaba se dio cuenta de que la mayor parte eran similitudes superficiales. César cerró una puerta de auto con fuerza, pero nunca tiró cosas ni rompió objetos como hacía nuestro padre. César gritó una frase de frustración, pero nunca nos insultó ni amenazó como hacía nuestro padre. César se fue a una habitación para calmarse, pero no desapareció por días, dejando incertidumbre y miedo como hacía nuestro padre. Gradualmente, a través de esta conversación facilitada, Adriana comenzó a reconocer que estaba proyectando patrones de nuestro padre sobre César de maneras que no eran completamente justas. Pero luego la doctora Roxana volteó hacia mí y preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si había momentos donde yo también sentía miedo de las reacciones emocionales de César, incluso si no eran violentas o abusivas. Me quedé callada por un largo momento porque era una pregunta complicada. Finalmente, admití que sí hay momentos donde siento como si estuviera caminando en cáscaras de huevo. Donde estoy cansada de diálisis y apenas puedo funcionar, pero también estoy monitoreando el estado emocional de César y tratando de prevenir que se abrume. Donde siento que estoy haciendo trabajo emocional doble cuando apenas tengo energía para mi propio bienestar. Admitir esto en voz alta, especialmente frente a César, fue increíblemente difícil. Vi lágrimas rodar por su rostro mientras procesaba lo que estaba diciendo. César preguntó si podía responder y la doctora Roxana asintió. Él dijo algo que me rompió el corazón. Dijo que la cosa más difícil sobre tener Aspergeritra es saber que tu cerebro causa carga adicional a las personas que amas, incluso cuando estás tratando desesperadamente de no hacerlo. Dijo que cada día se despierta intentando ser mejor, ser menos reactivo, ser menos dependiente emocionalmente, pero que algunos días falla y odia absolutamente quién es en esos momentos. Dijo que entiende completamente si decido que esta relación es demasiado trabajo, especialmente dado todo lo que ya estoy manejando con mi salud. Que me liberaría de este compromiso sin resentimiento porque solo quiere que sea feliz, incluso si eso significa sin él. Escuchar esto me hizo darme cuenta de cuánta culpa y vergüenza César ha estado cargando, no solo sobre el incidente de Acción de Gracias, sino sobre su existencia entera como persona neurodivergente en relación conmigo. Le dije a César que no quiero terminarlo. Que elegí estar con él completamente consciente de sus desafíos. Que mi fatiga ocasional con el trabajo emocional no significa que no valore todo lo demás que aporta a mi vida. Que ha demostrado una y otra vez su compromiso conmigo, especialmente durante mi crisis médica reciente. Le dije que lo que necesito no es que sea perfecto, sino que continúe trabajando en comunicación y autorregulación como lo ha estado haciendo en terapia. Que necesito poder confiar en que cuando se siente abrumado me lo dirá antes de llegar al punto de explosión. César prometió que seguiría trabajando en eso y yo podía ver que lo decía en serio. Luego Adriana dijo algo sorprendente. Dijo que ver esta conversación entre César y yo le ayudó a entender que esta es una relación real, con trabajo real, pero también con amor y compromisos reales. Que tal vez había estado viendo solo los desafíos y no todo lo demás. La doctora Roxana preguntó qué necesitaría pasar para que Adriana se sintiera cómoda, permitiendo que César estuviera cerca de su bebé nuevamente. Adriana dijo que necesitaba ver con sus propios ojos que César puede manejar situaciones estresantes sin desregularse. Que palabras y promesas no son suficientes después de lo que presenció. Necesita evidencia conductual sostenida. La doctora Roxana sugirió interacciones supervisadas graduales. Empezando tal vez con una comida breve en un restaurante donde el entorno es relativamente controlado. Luego eventualmente progresando a tiempo en casa donde el bebé podría estar más inquieto. Adriana estuvo de acuerdo con este plan, pero solo si continuábamos estas sesiones de terapia familiar cada 2 semanas para procesar cómo iban las interacciones. Todos aceptamos esto. Al final de la sesión la doctora Roxana dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que las familias rara vez se fracturan por un solo incidente, sin importar cuán dramático sea. Usualmente, hay capas de historia no resuelta, patrones no examinados, traumas no procesados que convergen en un momento que se convierte en el chivo expiatorio para todo lo demás. Dijo que el incidente de Acción de Gracias fue ese momento para nuestra familia, pero que lo que realmente estábamos navegando era mucho más profundo. Nuestro trauma infantil compartido con un padre volátil. Mi enfermedad crónica y cómo cambia dinámicas familiares. Los desafíos de Adriana con ansiedad postparto. Las luchas de César con sentirse aceptado como persona neurodivergente.
Todo esto estaba entrelazado de maneras que ninguno de nosotros había articulado completamente hasta esta sesión. Después de la terapia, Adriana me abrazó por primera vez en 2 meses. Dijo que me había extrañado tanto y que lamentaba cómo se había puesto todo. Le dije que yo también la extrañaba. También abrazó a César brevemente, lo cual sé que fue difícil para ella. Él le agradeció por estar dispuesta a darle otra oportunidad. Ella dijo que lo hacía principalmente por mí, pero que esperaba eventualmente poder confiar en él por sí mismo. Raúl estuvo esperando afuera con el bebé y cuando salimos me dejó cargar a mi sobrino por primera vez en meses. Sentir su pequeño peso en mis brazos me hizo llorar. Me había perdido tanto de su desarrollo durante este tiempo de separación. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde nuestra primera sesión de terapia familiar. Hemos tenido 4 interacciones supervisadas hasta ahora y cada una ha ido mejor que la anterior. La primera fue una comida breve en un restaurante familiar donde el bebé estuvo mayormente contento. César fue increíblemente consciente de su lenguaje corporal y tono. Interactuó con el bebé de manera gentil cuando se le ofreció, pero no presionó. Fue agradable y sin incidentes, lo cual era exactamente lo que necesitábamos. La segunda interacción fue en la casa de Adriana, donde el bebé estaba más inquieto y lloró varias veces. Pude ver tensión en César cuando el llanto comenzó, pero inmediatamente usó sus audífonos con cancelación de ruido y me dijo tranquilamente: estoy empezando a sentirme abrumado, voy a sentarme afuera por unos minutos. Ese nivel de comunicación clara es exactamente lo que hemos estado trabajando en terapia. Adriana presenció esto y después me dijo que le dio algo de tranquilidad ver que César puede reconocer y manejar sus desencadenantes de manera apropiada ahora. La tercera y cuarta interacciones fueron progresivamente más largas y relajadas. La semana pasada César incluso cargó al bebé por primera vez, lo cual fue un gran paso para todos. Adriana admitió que inicialmente sintió pánico cuando César extendió los brazos para cargar al bebé, pero se forzó a respirar a través de eso y confiar en el proceso. César cargó al bebé durante aproximadamente 10 minutos mientras nosotros comíamos. El bebé incluso se durmió en sus brazos, lo cual todos tomamos como una buena señal. Después, Adriana le agradeció a César por ser tan paciente con su proceso de reconstruir confianza. Él dijo que entendía completamente y que su paciencia era lo menos que podía ofrecer dado las circunstancias. Continuamos con terapia familiar cada 2 semanas, aunque ahora se siente más como mantenimiento preventivo que gestión de crisis. Hemos usado las sesiones recientes para trabajar en dinámica familiar más amplia, incluyendo cómo mi enfermedad afecta a todos, cómo podemos mejor apoyarnos mutuamente, cómo crear límites saludables mientras mantenemos cercanía. La doctora Roxana ha sido instrumental en ayudarnos a desarrollar lenguaje compartido para discutir necesidades y preocupaciones sin caer en patrones defensivos. César continúa en su terapia individual 2 veces por semana y ha hecho progreso notable. Su terapeuta dice que está desarrollando autoconciencia mucho más fuerte sobre sus estados internos y está implementando estrategias de afrontamiento de manera consistente. Yo puedo ver la diferencia en nuestra vida diaria. Situaciones que antes habrían resultado en frustración visible ahora son navegadas con comunicación clara y autorregulación. En cuanto a Adriana, ella también está en terapia trabajando en su ansiedad posparto y procesando nuestro trauma infantil compartido. Me dijo que se dio cuenta de que había estado cargando tanto miedo no procesado sobre crianza porque no quería repetir los patrones de nuestros padres. Que ver cualquier señal de desregulación emocional en César activaba todos esos miedos, incluso cuando su comportamiento era fundamentalmente diferente del de nuestro padre. Hacer ese trabajo terapéutico le ha permitido empezar a separar el pasado del presente y evaluar a César basándose en quien realmente es en lugar de quien teme que podría ser. Todavía tiene momentos de ansiedad, particularmente cuando el bebé está inquieto cerca de César, pero está aprendiendo a manejar esos sentimientos en lugar de dejar que dicten sus acciones. Nuestra familia está planeando Acción de Gracias, juntos este año, lo cual se siente simbólico dado que el año pasado fue cuando todo explotó. Hemos discutido extensamente en terapia cómo manejar si situaciones similares surgen. César ha identificado que su mayor desencadenante durante el incidente original fue la combinación de llanto del bebé más mi malestar visible más la presión de tiempo para llegar a un evento. Ahora tiene plan claro que si siente sobrecarga sensorial comenzando comunicará inmediatamente y si es necesario alguien más puede manejar o podemos cambiar planes completamente. Adriana ha acordado que proteger mi salud toma prioridad sobre cualquier actividad planeada y que está bien cancelar o modificar planes si no me siento bien. Tener estas conversaciones preventivas nos ayuda a todos a sentirnos más preparados y menos ansiosos sobre eventos futuros. En términos de mi relación con César, hemos salido de esto más fuertes en muchas formas. Este proceso forzó conversaciones sobre necesidades y límites que probablemente deberíamos haber tenido antes. Tengo mejor entendimiento ahora de lo que necesito de él en términos de apoyo emocional y él tiene mejor entendimiento de cómo sus desafíos me afectan. Hemos desarrollado sistema donde verificamos mutuamente sobre nuestros estados emocionales y niveles de energía cada día.
Si alguno de nosotros está luchando, el otro puede ajustar en consecuencia. Esto ha reducido significativamente los momentos donde me siento como si estuviera haciendo trabajo emocional doble. Nuestra fecha de boda está programada para la primavera y ahora tengo confianza real de que Adriana y su familia estarán ahí celebrando con nosotros. Mirando hacia atrás en estos últimos meses puedo ver que aunque el incidente de Acción de Gracias fue doloroso, también fue un catalizador necesario para cambios que probablemente necesitábamos hacer de todas formas. Sin esta crisis, tal vez habría continuado minimizando cuánto trabajo emocional estaba haciendo. César tal vez habría continuado sin abordar completamente sus necesidades de regulación emocional. Adriana tal vez nunca habría confrontado cómo su trauma infantil estaba afectando su crianza. El camino hacia aquí fue increíblemente difícil y hubo muchos momentos donde no estaba segura de si nuestra familia sobreviviría esto intacta. Pero estoy agradecida de que todos estuvimos dispuestos a hacer el trabajo duro de terapia y comunicación honesta.